¿Desde cuándo a cuándo nos remontamos? ¿Desde cuándo la familia Berbel en Río Grande? O sea, vos naciste acá, pero los orígenes de la familia, ¿a dónde hay que ir a buscarlos? Por el lado materno, hace más de 100 años. Mi bisabuelo llegó a Ushuaia en 1901. Venía de ese entonces el imperio de Austro-Hungría, que ya pintaba de ser el polvorín de Europa, de los Balcanes. Hoy sería Croacia. Del lado materno venían de la isla de Córchula, en el Adriático, y estimo que ha venido como todos buscando un futuro. Era carpintero naval, porque es de tradición en Córchula, en ese tipo de lugares, que haya mucha gente con ese oficio. Así que llega a Ushuaia. Más tarde, como todos los inmigrantes, manda a buscar a la familia. Y ahí empieza la historia por el lado materno. Y de la otra rama de mi madre también vienen de otra isla del Adriático, que es Brač, y se instalan como toda la colectividad yugoslava en ese tiempo en Punta Arenas, ¿no? Ajá. Y ahí viene mi abuelo Smolcic a vivir a Río Grande. Pero mi viejo también es inmigrante. Llega en el año 1958 a Río Grande. Y ahí conoce a mi madre. Viste que hay un historiador que es Hochspan, que dice que solo los vaivenes del siglo XX y lo convulsionado que ha sido el siglo XX ha logrado juntar colectividades que no tienen mucho que ver entre sí. Hoy, digo, suena raro, y una de las preguntas de cómo llegaste hasta acá, o sea, viniendo desde aquellos lugares, desde lo que era el Imperio Austrohúngaro hasta Ushuaia. ¿Cómo llegaste? O sea, hoy es complicado entenderlo. Sí, el viejo en ese momento, cuando llega, bueno, intentó algunos emprendimientos con el tema de las ovejas y demás, pero él trabajó efectivamente en el presidio. Ajá. En el presidio de Ushuaia. Yo de grande hice la investigación sobre esa línea familiar. Afortunadamente el Museo del Fin del Mundo ha hecho un trabajo muy interesante sobre los pioneros, donde ha tratado de recolectar toda esa información bastante perdida, y ahí es cuando indago en la vida de mi bisabuelo Iván Péchar. Y mi lado, digamos, paterno, Berbel, el viejo viene en esos años por el boom petrolero a Tierra del Fuego, llega a Río Grande en la época de la Tennessee. Tennessee fue una de las primeras petroleras extranjeras que se instala en Río Grande, y después justamente con el término de los contratos de la época de Frondizi queda todo inconcluso. Mi viejo siempre fue, yo lo defino como un laburante, tuvo almacén, fue taxista, después tuvo hotel, aserradero, siempre fue como buen inmigrante español, sí, trabajó como burro. Así que mi vieja era maestra, había estudiado afuera. En esa época no se podía, digamos, no había oportunidades de estudiar la escuela media en Río Grande. Por eso yo siempre destaco mucho que qué interesante que hayamos podido lograr tener una universidad en Tierra del Fuego, cuando hace 50 años no teníamos ni colegios secundarios. Aquellos que podían permitirse mandar a sus hijos a estudiar tenían que enviarlos a Buenos Aires. Así que mi mamá estudió en Buenos Aires, se recibe, en esa época el título era maestra normal nacional, y ahí conoce al gallego, como le decían a mi papá, que no era gallego, era andaluz. Pero le decían el gallego Berbel. Que vienen de allá son gallegos, sí, ¿no? sí. ¿Consideras que cambia el paradigma de la ciudad, la Universidad Nacional en la ciudad? Digo, sí, sin lugar a dudas. Provocar que ya no, yo soy me considero una militante de esa universidad. Una militante del proyecto universitario, porque hay mucha gente que considera que no debería, ¿por qué existir una universidad acá? Porque bueno, tiene que ver con este reclamo de lo que ha sido el proyecto nacional de
del último gobierno de justamente crear condiciones de posibilidad en lugares donde antes era impensado. Y a mí en lo personal me parece que, o al menos sigo creyendo en que esa universidad vino a transformar. Volviste. Bueno, volví a Río Grande. ¿no? Hay un hilo conductor que tiene protagonistas, que es precisamente el cuándo y el por qué, ¿no? Creemos que en todos, algo que nos atraviesa a todos los riograndenses, nacidos o llegados, es que hay una elección de vida en el estar en Río Grande. Todos elegimos estar acá de una forma o de otra, ya sea porque vinimos o porque nos quedamos o porque volvimos. ¿Cuál es el caso de Ani? ¿Cuándo y por qué? Yo pienso que volví, siempre me consideré una enamorada de Tierra del Fuego, donde muchos ven una estepa llana que no tiene mucho atractivo, yo veo muchísima belleza. Tengo mucho amor por el lugar, no me veo viviendo en otra parte, aunque me encanten un montón de lugares en el mundo. ¿Volverías a elegir? Me pasó en varias oportunidades de tener oportunidades inclusive de radicarme fuera y volví a elegir Tierra del Fuego. Es un amor que quizás no tengo muchas palabras para explicarlo. Nace. Creo que el arraigo no es que me lo enseñaron con palabras, lo veía en el amor de mis viejos. Mis viejos no sé si me inculcaron, pero mis viejos con su... Te pregunté, te hablé de Río Grande y vos recalcaste Tierra del Fuego. Sí. ¿Son más fueguina que riograndense? Sí. Sí, debería decir porque que esa cosa, ¿no? De la cordillera en el medio. Lo que pasa es que las montañas en todo el mundo dividen más que las aguas. En cualquier lugar del mundo, si vos te pones a escarbar un poquito, la montaña divide más que el agua. Entonces creo que por eso siempre ha habido esa, no en mi caso, pero esa rivalidad entre ciudades. Sí soy riograndense porque me pasa con un montón de cosas que he hecho que siempre tiro para mi pueblo, porque si no todo es para Ushuaia. Si no todo va a la capital. Todo va a la capital. Entonces, en ese sentido podría decir que soy más riograndense. Pero soy inquieta, aparte. Soy muy inquieta, pero me considero fueguina y fueguina de encontrar a Tierra del Fuego en todo su territorio. Por ejemplo, me pasa con las Malvinas. No tengo ese rechazo hacia la gente que vive en Malvinas, por más que sean ingleses. Los considero fueguinos. Están en mi territorio. Con el puente colgante que tenemos en Río Grande es muy similar al puente colgante que está en Pradera del Ganso, en las Malvinas. Entonces yo, buscando a nivel global, alguien que me pudiera dar datos sobre este puente de Río Grande que desapareció en el 2011, doy con un señor que ha recopilado toda la historia del puente colgante de Pradera del Ganso. Es un señor inglés, con el que entablamos un lindo vínculo, él en Reino Unido y yo acá. Entonces coincidimos ambos en eso, ¿no? Que a veces tenemos un montón de vínculos posibles, pero elegimos esta religión secular que es el nacionalismo, ¿no? Y a mí me parece que en Tierra del Fuego, hasta el año 82, en que nos sucede el conflicto, había vínculos muy interesantes con Malvinas. Vínculos familiares, la gente se casaba, había amistades, vínculos comerciales, que era un trabajito de pasos cortos que habíamos dado, y desgraciadamente la guerra vino a cortar por completo todos esos pequeños puntos de encuentro. Decías el puente colgante. Digo, el puente colgante, el Onita de Canal 13. Siempre hay como grandes causas en la vida de Ani que no puede estar quieta. Digo, ahora es la fanfarria de Granadero del Alto Perú. ¿No? Pero siempre hay algo ahí que... Pero lo de la fanfarria militar Alto Perú, con todo lo que significa el peso simbólico que tiene, porque pertenece a un regimiento como el de Granaderos, que le ha dado tanta gloria a la patria, tiene que ver con esto que te decía antes, traerlos a Río Grande, porque siempre ese tipo de
eventos se piensan para la ciudad capital. Y en el año 82, los que vivimos acá, sabemos que fue el conflicto. Río Grande fue un punto neurálgico en el conflicto del Atlántico Sur. Entonces a mí me pareció que tenía que suceder eso en Río Grande, que una banda militar como esta viniese a honrar a los que nunca volvieron. Muy poca gente sabe qué papel tuvo en el año 82 la ciudad de Río Grande. Y eso es una cosa que también lucho siempre, y hay varias notas en el Consejo Deliberante, porque yo hace años que vengo insistiendo con que tiene que haber referencias históricas de lo que pasó en 1982 en esta parte de Tierra del Fuego. Nosotros elegimos a los protagonistas de este ciclo y a las protagonistas. Creo que ayer lo hablábamos. Lo hacemos con una carga de subjetividad muy importante porque son los que a nosotros nos caen bien, claramente. Si nosotros lo hacemos, nosotros... Mirá que yo no le caigo bien a mucha gente. Bueno, nos caíste bien, quizás por los lazos familiares. ¿Sentís que sos una protagonista de esta Río Grande de hoy? Sí, en algún aspecto siempre me sentí protagonista porque me siento distinta. Tengo muchas inquietudes que el común de la gente no tiene. Lo advierto todo el tiempo en mi empleo, en todos los espacios donde participo. Que sí, que por ahí salgo del molde, ¿no? Me gusta poner cuerpo, voz. No me quedo ahí en esta cuestión de, viste, para no herir susceptibilidades, no opinar, no hacer. Trato de construir. Ya que conseguimos que nos abran la puerta de nuevo, nos enseñás la casa. ¿Terminó? Sí. Gracias.